Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Marta, esto es Antigona Lectora y leo autoras. Como ya os comentaba en el vídeo del Wrap Up de la semana pasada, el mes de octubre fue un mes en el que pues, leí muchísimo y bueno, a pesar de que traté de dividir el vídeo para que no fuera tan largo, aún así me quedó un Wrap Up muy extenso y todavía me quedaban una serie de libritos que comentar. Como ya os dije, quería hacer un vídeo de novelas gráficas que recomendara y también quería hacer un vídeo hablando sobre los libritos que he leído de Shirley Jackson, ¿no? Y hacer como una especie de, bueno, pues de vídeo especial de la autora, ¿no? Y de los tres libros que he leído en el mes de octubre, siendo dos relecturas y uno pues la lectura de los cuentos oscuros. Bien, pues el vídeo de hoy es un libro hablando de las últimas novelas gráficas que he leído. Dos de ellas las he leído en el mes de octubre y las otras dos las he leído recientemente. Así que bueno, pues vengo a hablaros sobre las últimas cuatro novelas gráficas que he leído durante el mes de octubre y estas primeras semanas de noviembre. Bien, bueno, antes de nada, bueno, como podéis ver, he vuelto a mi localización original y bueno, pues esto es en parte porque estuve consultando y la persona que es mi fan número uno y que ve los vídeos nada más los saco, que es mi abuela, y desde aquí le mando un saludo, me dijo que no le gustaba nada el sitio donde estaba grabando, que a ella le gustaba que grabara aquí, que le gustaba mucho que se viera esa plantita y que tenía otra luz y demás. Así que bueno, pues este nuevo cambio se debe a la recomendación de mi abuela. Recordaros también que, bueno, pues si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy compartiendo por aquí, por el canal, darle a la campanita y suscribiros para que os llegue la notificación conforme vaya subiendo vídeos y que también podéis seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, con el mismo nombre que el canal de YouTube, Antigona Lectora. Así que bueno, ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar con la primera novela gráfica, que es esta de aquí. Vanguardia es una mujer de Clara Frutos. Bueno, está la cosa muy reñida entre esta novela gráfica y otra que voy a enseñar después, porque creo que son las que más me han gustado. Sorpresa para nadie, y para aquellos y aquellas que me conozcáis, sabéis que, bueno, pues a mí una de las cosas que más me gustan son las escritoras del siglo XX, ¿no? Y sobre todo las que están, bueno, las escritoras españolas de la generación del 27, conocidas como las sin sombrero. Bueno, pues este librito, esta novela gráfica, nos acerca bueno, de una manera como muy fácil, ¿no? Y dando unas pequeñas pinceladas de lo que fue la vida de Concha Méndez, que fue una poeta de la generación del 27. ¿Qué decir? Bueno, creo que una de las cosas como que estoy descubriendo en las novelas gráficas y que me gusta mucho, hasta ahora no he sido una gran lectora de novela gráfica, pero sí que es verdad bueno, pues que me está gustando mucho adentrarme en este género porque creo que te hablan de temáticas o de ciertos personajes o de la vida de un protagonista o de un personaje en concreto, ¿no? De una manera como, bueno, pues dando unas pinceladas, como ya digo, ¿no? Igual un poco superficial, sin ahondar mucho en la temática, te permite tener como una visión general de, de lo que se quiera tratar, ¿no? En la novela gráfica. Y creo que está muy guay, ¿no? Porque, bueno, pues te permite hacer como una primera toma de contacto con un determinado tema en concreto y si te interesa, pues puedes seguir leyendo y si no ha sido de tu interés, pues nada, tienes esa lectura, ¿no? Y no está de más. Pero sí que creo que es una forma como interesante de acercarse a según qué temas o a la vida de determinados personajes. También creo, ¿no?
muchas veces hay personas que me preguntan, ¿no? que cómo pueden hacer como para mantener un hábito lector, ¿no? Que yo, bueno, siempre recomiendo mucho los libros de relatos, aunque es verdad que no son para todo el mundo y no a todo el mundo les suelen gustar. Y esto creo que también es una buena forma como de, pues, adquirir un hábito lector, porque tiene gran cantidad de imágenes, ¿no? Tiene poco texto, se leen muy rápido, o sea, esta novela no es muy grande, os voy a decir exactamente cuántas páginas tiene, pero por ejemplo, otra novela que voy a sacar ahora, mira, esta tiene como unas 130 páginas, pero una de las novelas que voy a enseñar ahora en el vídeo, eh, pues es una novela de casi unas 400 páginas, pero es que yo me lo leí en 2 días, o sea, mm, se lee distinto a, pues, a un libro, ¿no? A una novela, a un ensayo, porque, bueno, pues adquieres como cierta agilidad al tener mayoritariamente imágenes en él, ¿no? Y pequeños cuadros de texto. Entonces creo que puede ser una buena opción para aquellas personas que, pues igual, no tenéis un hábito lector y queréis cómo desarrollarlo. Creo que las novelas gráficas ayudan mucho a esto. Bueno, eh, esta novela. Bien, como ya os digo, ¿no? Pues es un acercamiento a la vida de Concha Méndez, de esta poeta madrileña de la generación del 27. Entonces, la autora, Clara de Frutos, se documenta en una serie de grabaciones que hace la nieta de Concha, ¿no? Durante su exilio en México. Esta mujer con la guerra civil española se tiene que, bueno, pues tiene que exiliarse y se exilia en México y allí pasa el resto de sus días. Creo que sí, si no me equivoco, creo que, vamos, que no regresaba a España. Entonces, bueno, pues ella mantiene una serie de conversaciones con su abuela en la que le pide, pues como que le recuerde aquellos años, ¿no? Como convulsos, de revolución, esos años de cambio, ¿no? Donde las mujeres empezaban como a reivindicar una serie de derechos, ¿no? Y de libertades. Había un clima social y político donde, bueno, pues la gente tenía como mucha conciencia de clase, ¿no? Unos ideales y unos determinados valores. Bueno, pues fue una época como de gran creación literaria, artística y cultural, ¿no? Y nos regaló pues grandes autores y autoras dentro del mundo de la literatura. Entonces, pues ella como que va grabando a su abuelita mientras le va contando todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a poder ver un poco qué es lo que le lleva a Concha Méndez a, pues como a querer o a sentir un determinado interés por la poesía, ¿no? Cómo empieza a escribir, cómo tiene que tomar determinadas pues decisiones, ¿no? Porque en su casa pues no, como que no ven bien que ella haga esto bueno, y al final tiene que irse de su casa como para poder llevar a cabo su sueño. Y, bueno, como conoce pues a determinados personajes y figuras muy relevantes dentro del mundo artístico y cultural, ¿no? Como pues establece como las primeras relaciones de amistad, es muy amiga de Maruja Mayo, una pintora muy importante española durante aquellos años, ¿no? Y, bueno, pues van apareciendo otros personajes que no son conocidos, pues como puede ser Maruja Mayo, Remedios Varo, Luisa Carnés, Federico García Lorca, ¿no? Y tiene como dos líneas temporales, ¿no? Una serían como el presente en las conversaciones con su abuela y las otras son en el pasado, ¿no? Recordando pues toda la infancia de Concha, cómo va creciendo, la adultez, sus primeros contactos con la poesía, sus primeros romances, sus primeras amistades, el exilio, ¿no? Y cómo vivió ella todo eso. Creo que es un libro muy bonito porque a pesar de que, bueno, a mí el dibujo me encantó, creo que está hecho con, luego la autora aquí atrás, que esto fue una cosa que me gustó mucho, porque en las novelas gráficas que yo había leído hasta ahora pues no tenía como esta parte, ¿no? Y aquí detrás la autora nos hace como una especie, no sé si se verá bien, espero que sí, nos hace como una especie de dossier gráfico en el que nos explica, ¿no?
cuáles son las técnicas que utilizo para dibujar, cómo se documenta, por qué elige este personaje, ¿no? Bueno, pues nos pone como un poco los bocetos, ¿no? Cuando empieza a diseñarlos. Espero que se vean bien, lo voy a acercar y espero que se vean bien, pero, pero esto, ¿no? Como que me gusta mucho porque habla como de la técnica y creo recordar que utiliza los pastel para hacer este tipo de dibujos. No, mentira, me lo he inventado. Utiliza acuarela y lápices, que dice que son sus técnicas preferidas. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como el dibujo me parece como muy bonito, o sea, es como, no sé, de hecho, a mí este libro me llamó muchísimo la atención cuando vi la portada y bueno, pues me puse en contacto con la editorial, es una colaboración con Norma Editorial y bueno, pues me dijeron que me enviaban este ejemplar y me enviaron además unos cuantos más que, bueno, pues eran novelas gráficas escritas por mujeres, ¿no? Y este me llamó precisamente mucho la atención el dibujo porque es como un dibujo, no sé, como muy amable, como muy cozy, eh, como muy tiernito, ¿no? Y además tiene como mucha luz. También me gusta mucho como que utiliza el color, los oscuros, ¿no? Como los también colores más oscuros, colores más claros en determinados momentos, ¿no? De la vida de Concha. Cómo juega también con la presencia de más o menos color en base a las emociones que va sintiendo la protagonista, ¿no? Esto me gustó mucho, me pareció como muy interesante, ¿no? Que se reflejara porque enriquece mucho más como los textos que aparecen en la novela. Y esto, a pesar de que la vida de Concha pues fue una vida, bueno, que tuvo sus altibajos, ¿no? Y al final situaciones bueno, pues que fueron como duras para ella, ¿no? Supongo, como por ejemplo el abandono, ¿no? De tener que irse de tu casa porque no entienden muy bien lo que tú estás haciendo, porque hay una serie de normas sociales que dictan o establecen lo que una mujer tiene que hacer. Y, y bueno, ¿no? Como a pesar de la dureza, creo que es una novela gráfica como muy esperanzadora, con mucha luz, ¿no? O sea, como que resalza un poco los momentos o aspectos positivos de la vida de Concha Méndez. Me ha gustado, o sea, de verdad, muchísimo. No sé si será como ya os digo, hay otra novela gráfica que voy a enseñaros ahora, que también me ha gustado mucho, ¿no? Pero, pero creo que esta es una de mis favoritas. Mira, os voy a enseñar un poquito los dibujos que hace. ¿Veis? Cómo utiliza, pues, por ejemplo, el color, ¿no? Para diferenciar el día de la noche. No sé, esto me pareció como precioso. Creo que tiene unas ilustraciones como muy bonitas y eso, ¿no? Como muy amables, muy cozy, no sé, me ha gustado mucho. Se queda en mi corazoncito porque además, como ya os digo, pues la generación del 27, en concreto las sin sombrero, pues es una temática que a mí me gusta mucho y con la que, bueno, no sé, algo debe tocar en mí como lectora que me hace como sentirme identificada, ¿no? O bueno, no sé exactamente qué es, pero es cierto que me gusta mucho leer sobre ellas, ¿no? Y conocer quiénes fueron y cuál fue su obra, y esto me parece una forma preciosa de la autora de, bueno, pues de poder acercarnos a una de esas figuras. Bien, la siguiente novela gráfica que vengo a hablaros también es una colaboración que hice con D-Books, que bueno, no sé si D-Books pertenece a la editorial Malpaso y Cía. A mí esto me lo hizo llegar Alicia, que es la chica que lleva la comunicación de esta editorial. Voy a mirar por aquí para ver si lo pusiera. Pero bueno, pues Hola Bombón es un librito
Os los estoy enseñando en orden de lectura, ¿vale? Porque, bueno, los fui leyendo así. Estos fueron los dos que leí en octubre y los siguientes son los dos que leí en noviembre. Sí, pertenece a la editorial de Malpaso y Cía. Yo creo que debe ser como el catálogo bueno, pues de novelas gráficas, ¿no? Que se debe llamar así, D-Books. Bien, Hola Bombón ha sido una historia muy tiernita que me ha gustado mucho porque creo que es un libro muy guay para abordar el duelo que se sufre con la pérdida de un animal con niños. No solamente con niños, porque creo que, o sea, también la forma en la que está, en la que aborda esta temática, ¿no? Es una forma, pues, como muy amable, ¿no? Y, y muy bonita para interpretar que, bueno, pues que cuando alguien fallece, ¿no? Se va a otro lugar y, y que a pesar de que esa persona se haya ido, pues siempre tiene como un huequito en nuestro corazón. Y en este caso, pues Bombón es el perrito de una niña y nos cuenta un poco cómo llegó Bombón a su vida, cuando llegó a su casa, eh, una serie pues de vivencias, ¿no? Que van compartiendo juntos. Luego llega otro perrito a casa que tiene como más vínculo con su hermana. Y bueno, pues nos va contando un poquito la vida de este perrito, cómo crece y cómo finalmente, pues, bueno, pues acaba falleciendo, ¿no? Como os digo, o sea, creo que es que lo aborda de una forma, bueno, los diseños son también muy bonitos. Es cierto que, bueno, pues como que a mí me llamó más la atención, bueno, son diferentes, ¿no? Me llamó más la atención el otro dibujo, ¿no? De la otra novela gráfica que os he enseñado, pero aún así, pues es que Bombón me parece un perrito adorable, ¿no? Y, y bueno, pues creo que eso, ¿no? Como que aborda muy bien esta temática, ¿no? Que a veces es como difícil de gestionar con niños, también con adultos, ¿no? Porque cuando, bueno, pues uno tiene animales en casa resulta como difícil lidiar luego con la pérdida, ¿no? Yo creo que todos los duelos son dolorosos y esto, o sea, me pareció una forma no solo de abordar el duelo tras la pérdida de un animal, sino en general el duelo, ¿no? En este caso lo hace con un perrito, pero yo creo que es extrapolable a cualquier duelo que transitamos a lo largo de nuestra vida. Y, y bueno, esto, ¿no? Creo que igual, pues es una forma fácil como de acercárselo a los niños porque muchas veces no sabemos cómo gestionarlo, ¿no? Son cosas complejas que no sabemos cómo les va a afectar, ¿no? Cómo lo van a gestionar en su día a día. Y me parece interesante que se hagan libros con esta temática para poder trabajarlo, ¿no? Al final creo que las imágenes son como muy visuales y ayudan un poco más a integrar todo eso que ocurre. Este está escrito por Chung Yojin, que bueno, no sé si se dice así. Y bueno, pues aquí hay una imagen muy bonita de ellos dos. Espero que lo estéis viendo bien. Que dice, Bombón, estarás conmigo para siempre. Y eso es un poco con lo que yo me quedé, ¿no? Con que al final, como ya he dicho al inicio, pues aunque las personas o aquellos que nos acompañan durante nuestra vida acaben falleciendo, ¿no? Porque es ley de vida y es algo que, bueno, que nos va a ocurrir, creo que siempre permanecen, ¿no? Y que es a través del recuerdo que nos acompañan. Y bueno, pues eso, me gustó mucho y muy agradecida a la editorial, tanto, bueno, con el de Norma Editorial como este, porque me quieran llegar el librito. Y bien, el siguiente librito, estaba consultando mi cuadernito de reseñas para ver que no me haya dejado nada. El siguiente librito es Hierba, de Keum Suk Gendry Kim. Creo, bueno, no sé si se pronunciará así, si no se pronuncia así, pues disculpadme. Este está editado por Reservoir Books
Y esta novela gráfica lleva en mis estanterías desde mi cumpleaños, el año pasado, que va a ser, pues bueno, dentro de un día, un año. Me lo regaló mi chico y bueno, pues fue la lectura que se propuso leer para el club de lectura de la biblioteca de mi barrio. Uf, no creo que vaya a decir nada que no se haya dicho ya de Yerba, pero ha sido una novela gráfica que se va a quedar durante mucho tiempo en mi recuerdo, ¿no? Como ya he dicho al inicio del vídeo, creo que las novelas gráficas nos permiten acercarnos a diferentes temáticas que igual no son tan conocidas para nosotras, ¿no? En mi caso, pues la Guerra del Pacífico es bastante desconocida para mí, ¿no? Aunque la pueda ubicar y situar en el tiempo, pues no la conozco tan en detalle como, por ejemplo, pues me puede sonar más la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí que son temáticas sobre las que he leído más o me han interesado más, ¿no? Y, y bueno, pues me ha permitido como acercarme un poco y tener una visión un poco del contexto, ¿no? Y sobre todo de cómo ese contexto afecta a las mujeres y a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que esto, bueno, pues no es algo que me viniera de nuevas porque al final es algo que se repite de manera sistemática en todos los conflictos bélicos, pero sí que, bueno, pues me da una perspectiva distinta porque, bueno, pues en Yerba la historia también tiene dos líneas temporales, una en el presente, que son las conversaciones que mantiene la autora con la protagonista, que es Lee Ok-sun, en una casa del compartir. Entonces, a través de estas conversaciones, un poco como la novela de Clara de Frutos, ¿no? Esta Lee Ok-sun, esta mujer, nos va contando, ¿no? En una línea temporal pasada, cómo fue su infancia, ¿no? En ese contexto y qué ocurrió en su vida, ¿no? Y cómo se vio afectada de manera muy violenta por la situación que atravesaba el país, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta novela vamos a seguir a Lee Ok-sun, como ya os digo. Lee Ok-sun pues fue una mujer que, bueno, pues venía de una familia muy pobre, que tenía escasos recursos económicos, ¿no? Ella soñaba de pequeñita con ir al colegio, ¿no? Era como lo que ella quería hacer, era, si no me equivoco, no sé si era la mayor de los hermanos, sé que tenía luego hermanos varones, no sé si estos eran mayores que ella, pero bueno, la cuestión es que ella no podía estudiar porque era una niña, mientras que su hermano sí, ¿no? Entonces los pocos ingresos que la familia pues recibía los invertía en los estudios del hermano, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta historia, ¿no? Vamos a seguir pues la vida de esta mujer que fue pues una joven coreana que durante esta guerra del Pacífico fue explotada como mujer de consuelo, ¿no? Que es el eufemismo que utilizaba el ejército imperialista japonés para referirse a sus esclavas sexuales, ¿no? A las mujeres que esclavizaban y prostituían eh, pues en una serie de casas, ¿no? Que, bueno, se las conocía creo que como, es que no sé si se las conocía como casas de consuelo, creo que sí, o sea, aparte de llamarse mujeres de consuelo, creo que también el lugar donde estaban, ¿no? También se les llamaban casas de consuelo. No estoy segura, si me equivoco lo dejaré escrito, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ella es una niña, la familia decide venderla a otra familia porque, bueno, pues como os digo, vive en un contexto social muy rural, muy pobre, ¿no? Donde no tienen apenas para comer. Y bueno, pues pasa por diferentes familias de adopción hasta que, bueno, pues en el año 42, si no me equivoco, lo tengo por aquí. Sí, hasta que llegó la ocupación japonesa en el año 42. Entonces, en ese momento, ella es trasladada a una base aérea en China
y ahí es donde ella pues empieza a ser una esclava sexual, una mujer en contexto de prostitución. Bueno, como veis, pues bueno, no es un libro nada fácil porque es un libro que está rodeado como de soledad, ¿no? Yo vi muchísima soledad en el libro, muchísima, muchísima. Una mujer que bueno, pues vivió toda su vida muy sola, sin nadie que la acompañara, ¿no? Viviendo unas situaciones muy atroces. O sea, quiero avisar de los trigger warnings porque son muchos. Hay violaciones, abusos físicos constantes, violencia obstétrica. Bueno, es que es, o sea, es terrible. El testimonio de esta mujer es muy duro, desgarrador. Yo había momentos en los que, o sea, me costaba muchísimo como poder continuar la lectura, ¿no? Y además, como lo interesante, os voy a enseñar pues unas cuantas imágenes, porque lo interesante que hace aquí a la autora, ¿no? Es que narra, bueno, pues cosas como muy violentas, ¿no? Sin la necesidad de que las imágenes la acompañen, ¿no? En este caso, pues esto que a mí fue algo y que pusimos en común y que nos quebró a todas, en este momento, pues ella está relatando un testimonio de abuso, ¿no? De abuso sexual y cómo las siguientes páginas se encuentran en negro completamente. O sea, no hay nada, ¿no? Y como no se necesita nada más que esto para, para hablar de algo tan crudo como es sufrir una violación, ¿no? Y más siendo una niña. Entonces, bueno, pues en este libro, aparte de la crudeza, como os digo, tenemos el contexto de fondo que fue la Guerra del Pacífico y nos va a permitir entender qué ocurre, ¿no? O sea, en los conflictos bélicos con las mujeres, porque se las utiliza para esto, ¿no? Como la forma más fácil de desarticular a una sociedad es a través de los cuerpos de las mujeres y de las agresiones y las violencias hacia sus cuerpos y cómo sus cuerpos se convierten en territorio de guerra y territorios para ocupar, ¿no? Nunca mejor dicho. Luego otra cosa interesante es que se ve muy bien, ¿no? Cómo, o sea, hasta qué punto, ¿no? Los colonizadores no solo colonizan el territorio, sino también lo hacen con las personas, ¿no? Se les priva su identidad a través de la negación del lenguaje y a través de la negación de su nombre propio, o sea, cómo expropian hasta algo, o sea, como es el nombre de alguien, ¿no? Que es lo que le construye como quien es. Podemos ver esto, podemos ver, pues al final, esto, ¿no? Cómo las sociedades ejercen una violencia sistemática hacia las mujeres y cómo con los conflictos bélicos se acentúan muchísimo más. Luego otra cosa interesante, ¿no? Es ver cómo, o sea, hay como una especie de algo que me pareció también como muy duro y que también pusimos en común en la lectura conjunta, como la aceptación de esa situación, ¿no? Es como esto es así y esto es lo que tengo que aguantar, ¿no? O sea, como al final también un poco a nivel cultural, ¿no? En esta sociedad, que es una sociedad como muy, eh, iba a decir introvertida o introspectiva, yo creo que es más como introspectiva, ¿no? En las que no se visibilizan ciertas cosas, una serie de tabús, una serie de pudores, ¿no? Pues hacen que las mujeres sostengan esto con una normalización, o sea, sí, me parecía como muy duro que hablaba de ciertas cosas que eran, o sea, horrorosas y, o sea, con una naturalidad que era como impactante, ¿no? Porque es como, wow, o sea, hasta qué punto, ¿no? Se ha normalizado esto como para que hables de ello sin, no sé, sin ni siquiera un mínimo
gesto como de inquietud o malestar en ello, ¿no? Sino resignación un poco. Y esto, pues, era duro, ¿no? Era muy duro. Luego también, claro, hay un momento determinado en el que ella regresa a Corea y se reencuentra con su familia y como cuando ella expone y habla de todo esto es repudiada por su familia. Sé que el otro libro de esta autora, La Espera, aborda más esta problemática, ¿no? De cómo el conflicto bélico dividió a las familias y estuvieron años sin encontrarse y luego pues como que hubo una serie de reencuentros con unos determinados familiares, ¿no? Y bueno, como que habla un poco de esta situación, pero en el caso de Lee Ok-sun, esto cuando se produce todavía es violento porque no solo ha sufrido toda esa violencia, ¿no? de ser vendida, de pasar por numerosas familias de adopción, de que te exploten laboralmente, de que te exploten sexualmente, de, bueno, como que te infrinjan violencia física, abusos sexuales, violencia obstétrica, ¿no? O sea, no solamente esto, sino que cuando tú se lo cuentas a tu familia, ellos te rechazan, ¿no? Por esto que estás viviendo. Ahí también se ve muy bien, ¿no? Como muchas veces, pues según qué tipo de cosas se perpetúan, porque es como muy difícil asimilar que esto ha ocurrido y que igual en parte, ¿no? La responsabilidad de que esto ocurriera fue de, bueno, pues de la situación en la que se vieron, en este caso, los padres de Lee Ok-sun al venderla a otras familias, ¿no? Como para que ella pudiera tener un futuro mejor y ellos pues poder sacar algo de dinero con la venta de su hija. Que claro, es que lo pienso y es como muy duro, ¿no? Yo simplemente, no sé, me parece aterrador, ¿no? Que por una necesidad económica te plantees vender a tus hijos creyendo que eso les va a llevar a tener una vida mejor, ¿no? Cuando la realidad pues no fue así. Entonces, bueno, pues es un libro que me ha gustado mucho, que también me ha dolido mucho. Me gusta mucho algo que hace la autora y es que utiliza un montón de ilustraciones dentro del libro que son pues paisajes de la naturaleza, ¿no? Y cómo utiliza estas imágenes para sustituir la violencia que podría existir en ellas. Y también lo hace un poco en homenaje, esto lo leí buscando información sobre el libro, también lo hace un poco en homenaje a la autora, porque ella, o sea, la autora, la protagonista, porque como que le contó en estas entrevistas, ¿no? Que ella, pues una de las cosas que más le gustaban de su país eran como los paisajes, ¿no? Y cómo podemos ver pues toda esta clase de ilustraciones preciosas que, bueno, pues también le dan una tregua al lector, ¿no? Pues por la crudeza del testimonio que se encuentra aquí. Me he quedado con muchas ganas de seguir leyendo a la autora. Creo que no tardaré mucho en leer La Espera, porque de verdad que me ha gustado mucho. Me parece pues un libro magistral que está, bueno, ya está muy premiado, ¿no? Y creo que, o sea, no es de extrañar cuando lo lees y te acercas a ello, porque, bueno, me parece una gran obra, o sea, de verdad, una obra maestra. Es cierto que creo que en cuanto a expresión facial o ¿no? en el trazo del dibujo, pues igual no es tanto su fuerte, pero es que creo que la historia es muy potente. O sea, yo lo comentaba en el club de lectura, ¿no? Y creo que si esta historia hubiera ido acompañada de una mayor expresividad, a mí me hubiera roto, porque ya me rompió el testimonio. Si la imagen hubiese sido mucho más explícita, yo no sé si hubiera podido sostenerlo emocionalmente. Así que bueno, pues creo que es una novela gráfica que, o sea, es de una calidad increíble y que merece mucho la pena leerla, así que os la recomiendo muchísimo. Y el último librito del que quería hablaros se llama Pero tienes amigas. Este también es de Deep Books, me lo envió Alicia hace nada, 2 días, me lo he leído en un día y es un libro pues que creo que es muy necesario porque, bueno, en este caso la autora, que se llama Emilia Mackenzie,
Sí, Emilia Mackenzie nos cuenta la historia con una de sus mejores amigas, Charlotte, que bueno, pues Charlotte se suicida en el año 2018, si no me equivoco. Hay aquí como una especie de textito en el que lo pone. Sí, en el año 2018. Y hay aquí una frase como, o sea, cuando has leído la novela, ¿no? Te resuena mucho, ¿no? Con esto, y esta frase dice así: lo que más lamento en mi vida es la falta de amabilidad. Esos momentos en los que otro ser humano estaba ahí, enfrente de mí, sufriendo, y yo respondí con prudencia, con reservas, tibiamente. Y es de George Saunders. Y me gustó mucho porque, bueno, no sé si lo he mencionado por aquí alguna vez, pero las personas que me conozcáis sabéis que, pues a mí una de las cosas como que más me interesa y que a la vez también me preocupa, porque creo que cada vez estamos más abocados a una sociedad como muy basada en la superficialidad, es la intimidad de los vínculos, ¿no? Creo que al final, cuando tú te relacionas con otro ser humano, es inevitable que exista una intimidad, y creo que cada vez se nos enseña más como a vetarla, no profundizar en según qué temáticas, ¿no? Y nos quedamos un poco como en esa superficie, ¿no? No llegamos como, no sé, igual por miedo, no sé, pero no llegamos como a intimar, ¿no? Y construimos relaciones un poco vacías, ¿no? Que no son satisfactorias en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, pues en este caso la relación de estas amigas no es así, ¿no? Pero sí que me pareció como muy bonito que eso estuviera presente, porque también creo que dice mucho como de pues el aumento que ha habido, aparte de por múltiples motivos más, ¿no? Como puede ser el sistema capitalista en el que vivimos, pero sí que, bueno, pues al final el capitalismo se adueña de todo, también de las relaciones, y la superficialidad pues está presente, ¿no? Y esto, ¿no? Y cómo cada vez estamos más abocados a construir este tipo de relaciones superficiales en las que, bueno, pues no existe la intimidad con el otro. Bien, después de toda esta chapa de lo que yo creo y pienso, este es un libro en el que Emilia Mackenzie nos habla de la relación que tuvo con Charlotte, ¿no? Nos habla de su amiga, de cómo se conocieron, de los años que compartieron juntas, de cómo su vida, pues a pesar de que va tomando como distintos caminos, siempre, ¿no? Como que tratan de mantenerse la una a la otra en su vida, ¿no? De cómo, pues bueno, crecen, encuentran otras amistades, incluso las comparten de manera conjunta, ¿no? Y bueno, pues nos cuenta un poco cómo fue ese debut de la enfermedad mental de Charlotte, ¿no? Y cómo al final pues acaba en este final trágico, ¿no? Que es este desenlace de, bueno, pues de quitarse la vida a ella misma porque no podía sostenerlo más, y cómo ese duelo atraviesa a la protagonista, y al final pues decide hacer algo con ello, ¿no? Y es escribir este libro. Ella deja claro que este no es un libro de salud mental, o sea, que hable de salud mental o que hable del duelo, aunque sí que aparece en ello, ¿no? Pero que no es un libro que la temática central sea esta. Yo creo que la temática central es la amistad, ¿no? Y cómo hay personas que aparecen en nuestra vida pues para cambiarla para siempre, ¿no? Y creo que es una forma como de honrar y de hacer una especie de ritual de agradecimiento hacia la relación que tuvo Emilia con Charlotte. Es un libro duro porque, bueno, pues obviamente hay momentos como dolorosos, ¿no? En los que tú ves sufrir pues a Emilia por su amiga, porque no sabe muy bien cómo ayudarla, no sabe qué hacer, ¿no? Y cómo puede hacer para que ella esté bien. Y luego pues es doloroso, ¿no? El desenlace, pero creo que es bonito como ese homenaje que le hace a su amiga,
y a la importancia que ha tenido su amistad en su vida, ¿no? Y como siempre, pues al igual que en el libro me doy cuenta de que he traído 4 novelas que entre ellas se asemejan, ¿no? Hierba se asemejaría, no, no, sino en el hecho de cómo está documentada, ¿no? Se asemejaría con el primer libro y este que, bueno, pues aborda un poco la temática del duelo, se asemejaría un poco a Hola Bombón, aunque tampoco, o sea, no son iguales, pero sí que comparten esa temática. Y bueno, os voy a enseñar un poquito como las ilustraciones. Estas son como ilustraciones más sencillas, de hecho no tienen color. Hay momentos en los que, claro, te describe cómo va vestida porque al no tener color, pues te dice, pues va vestida, o sea, vestida de color negro o color morado, ¿no? Y me ha gustado porque son muy sencillitas, pero sí que aquí, por ejemplo, podemos ver como la expresividad, ¿no? En los personajes, cómo esa expresividad va cambiando en determinados momentos, sobre todo en Charlotte, ¿no? La tristeza creo que está muy bien reflejada aquí. Y luego en la parte en la que ella habla un poco como del duelo, también se refleja muy bien en la expresividad del rostro de la autora. Lo recomiendo mucho, de verdad me ha gustado mucho, se lee muy rápido. Este, o sea, tiene nada, poquísimas páginas. Digo, tiene 115 páginas. O sea, muy poquito. Lo leí, vamos, en un día, creo. Eh, y esto me ha parecido súper interesante, que bueno, pues no lo había visto hasta ahora nunca. Y son varios recursos a los que una persona pues puede, puede tener acceso eh, para evitar el suicidio, ¿no? Así que, bueno, pues estas serían todas las novelas gráficas que he leído en los últimos 2 meses. Y nada, pues contadme si habéis leído alguna de ellas, si hay alguna que me recomendéis, que creáis que me pueda gustar. Espero que os haya gustado y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo.